Quería contarles la historia de Nepo. Nepo era un trabajador como muchos, emprendedor, una persona de negocios, con mucha iniciativa, que alguna vez puso un negocio, una bodega, un lugar de comestibles, y por 15 años le fue bastante bien. Fue conocido en el barrio, tenía realmente clientes que estaban muy enganchados con su marca, por lo mismo que su servicio, y en realidad todos los productos que ofrecían eran muy buenos. Así a Nepo le fue muy bien en su negocio, ¿no? Fue exitoso de alguna manera, generando rentabilidad y utilidades y tratando de crecer poco a poco como cualquier emprendedor lo haría. Así pudo tener una tienda mucho más grande, comprarse un lindo auto, comprarse una linda casa, consiguió incluso una linda esposa que la apoyara, ¿no? Entonces, en realidad en la vida de Nepo todo iba bastante bien. Él durante esos 15 años su negocio lo mantuvo a flote y de alguna u otra manera seguía todo bien. Y bueno, como a veces se dice, todo iba relativamente bien hasta que no empieza a ir tan bien, ¿no? Porque estar en esa zona de confort muchas veces hace que te desenfoques. Un día, Nepo se dio cuenta que la competencia había avanzado mucho, ¿no? La competencia que no solamente eran empresas más grandes, sino tenían también mucho más capital, hizo que de alguna manera se llevara algunos clientes de Nepo, ¿no? Lo cual puede ocurrir con cualquier tipo de negocio. Estas empresas tenían mucha inversión, habían hecho una gran cantidad de sucursales por toda la ciudad, tenían productos buenísimos también, al igual que Nepo, solamente que los marketeaban mejor, ¿no? Justamente. Incluso publicitaban y difundían sus noticias por los medios los medios tradicionales, ¿no? Los medios que la gente veía más. Incluso se habían digitalizado, ¿no? Tenían una página web muy buena. Además, habían ya incursionado en temas de aplicaciones en smartphone. Entonces, había ya toda una reinvención que están haciendo estas empresas y hacían pues que el negocio de Nepo no esté yendo ya muy bien, ¿no? Entonces, obviamente Nepo se preguntaba, ¿pero qué está pasando ahora? ¿No? ¿Por qué la gente ya no viene a mi tienda? ¿Acaso que mis productos no son buenos? ¿Que mis servicios no son buenos? ¿Que yo no estoy administrando bien las cosas? Nepo se sintió muy mal porque era un negocio de 15 años que lo había llevado él, como lo decía, relativamente bien, ¿no? Había tenido éxito dentro de todo. Sin embargo, había algo que él no se estaba dando cuenta. Su esposa le dijo, vamos a sacar adelante la tienda. Tenemos que de alguna manera, Nepo, reinventarnos. No podemos dejar el trabajo que hemos hecho durante 15 años, tirarlo por la borda, porque es una marca que ha estado posicionada y tenemos que de alguna manera sacarlo adelante. Entonces no puedes seguir atado, tienes que moverte. Mira lo que hacen las otras tiendas. Tienen ideas nuevas y evolucionan viendo hacia el futuro. Tú, en cambio, llevas ya 15 años atrasado, le dijo. Entonces, la esposa, muy entusiasta, le dijo, vamos a crear un nuevo plan en nuestra tienda. Al principio no va a ser fácil, pero tenemos que avanzar si queremos encontrar la solución a dicho problema. Vamos a hacer muchos ajustes en nuestra tienda, crear nuevos conceptos y organizar todo otra vez. Y lo más importante es deshacernos de lo viejo y crear lo nuevo constantemente, sin esperar a que nos pase esto de nuevo. A Nepo obviamente esto le dio pánico, ¿no? Saber que su tienda iba a ser absolutamente transformada. Y al principio seguía con la idea de que, bueno, él tenía un producto buenísimo, ¿no? 15 años le había funcionado. Pero de pronto, pensándolo bien, se dio cuenta que era lo mejor para él y para su tienda, poder transformarse. Así que decidió remodelarla, capacitar al personal con el nuevo concepto, adquirir nuevos productos, e incluso abrió una pequeña cafetería.
Es así que el negocio fue yendo para adelante. Poco a poco fue recuperando aquellos clientes, recuperando aquel potencial que alguna vez lo tuvo. Y de esa manera, Nepo de alguna manera pudo volver a ser feliz, ¿no? Y estar cómodo una vez más con su situación. Nepo aprendió a vigilar siempre su tienda. En caso de que estuviera poniéndose vieja, perdió el miedo al cambio y constantemente transformaba el menú de su cafetería, los productos que vendía y también sus propios objetivos. Colorín colorado, el negocio de Nepo se vio renovado. Yo quería iniciar esta conferencia con esta pequeña historia porque tiene que ver mucho con el cambio, que es la esencia básicamente de lo que vamos a hablar ahora en esta charla. Vamos a ver una serie de temas, conceptos que relacionan la comunicación con la transformación digital, pero por supuesto para eso voy a necesitar mucho de su participación. Mi nombre es José Romero, especialista en comunicaciones y marketing, docente universitario en Toulouse-Lautrec y la Universidad Continental. Bueno, tengo experiencia de ver procesos de transformación digital ya por más de 3 años en el sector educativo y me interesa mucho que podamos, como les decía desde un principio, poder participar. Agradezco este espacio al grupo EIK, porque bueno, sin ellos, sin esta oportunidad no podíamos estar todos congregados y por supuesto también la presencia de todos ustedes, con los cuales estoy seguro vamos a iniciar un diálogo muy interesante. Pero antes de iniciar, chicos, yo quería saber a qué público un poquito me estoy enfrentando hoy día. Como no lo conozco, no sé exactamente, por ejemplo, me gustaría saber qué edad tienen. ¿Alguien me podrían escribirme, por favor, más o menos qué edad están ustedes? Bien, 46, Flavia me dice 26, 19 años. Lo digo porque no es lo mismo poder hablar de repente de estos temas a un público más jovencito, ¿no? Que a un público de generaciones mayores. Entonces, de alguna manera, quiero saber por dónde lo puedo reorientar. Muy bien, tengo varios millennials. Buenísimo, Silvia nos dice 46, Baldomero nos dice 33. Buenísimo, buenísimo. Vamos, sigan escribiendo, sigan escribiendo. Tenemos 35 personas aquí. Me gustaría conocer la edad de un poquito de todos. 40 nos dice Milagros. Muy bien, excelente. Bien, es un público mayoritariamente millennial. Muy bien. Muy bien, muy bien. Excelente. Bien, entonces ya tengo más o menos una noción por dónde orientar los temas. Eso me parece buenísimo. Sin más, vamos a iniciar. ¿De acuerdo? Segundito que tengo que mostrarles algo aquí. Todo está cambiando. En breve seremos 4.000 millones de nuevos ciudadanos, viviendo juntos en un mundo hiperconectado. Las personas se comunican, interactúan o se informan cómo, cuándo y dónde quieren. Antes de comprar, los consumidores aprenden sobre bricolaje, medicina, gastronomía o mecánica. La sociedad tiene mejor acceso al conocimiento. Antes, innovar era una opción. Ahora, con la aceleración tecnológica y sin la transformación digital, las empresas líderes de ayer no existirán mañana. Es necesario abrir los ojos. Es necesario abrir las puertas de tu empresa, porque los consumidores nos llevan varios clics de ventaja. Vivimos la época de la humanidad más exigente en términos de innovación empresarial. Y la transformación nace de dentro, transformando la mentalidad de las personas y la cultura de la organización, incorporando nuevas competencias y habilidades. Una empresa no es digital porque utiliza herramientas y soluciones que lo son. Una empresa es digital porque lo son todos sus procesos y operaciones.
En la era de la transformación digital, se trata de progresar o desaparecer. ¿Qué camino vas a tomar tú? Muy bien. Bien, comunicación interna y transformación digital. Recuerden, chicos, que, bueno, antes de iniciar, esto es importante que sea un diálogo, ¿no? Así que si alguien quiere intervenir, alguien quiere realizar alguna sugerencia, una recomendación, algún comentario, por favor, son totalmente libres de poder escribirlo en el chat o abrir sus micros, ¿no? Como lo había dicho Erika, los micros están abiertos en cualquier momento para poder intervenir. Así que interrúmpanme, por favor, cuando ustedes crean necesario. La mirada que vamos a ver el día de hoy es una mirada completamente particular a partir de mi experiencia viendo temas de comunicaciones y transformación digital, sobre todo en el sector educativo, que es un rubro donde tengo más de 4 años de experiencia. Entonces, básicamente vamos a relacionar estos dos conceptos, ¿no? La comunicación interna como tal, entendida como los procesos de comunicación dentro de una empresa, y orientarlo, encauzarlo hacia lo que está haciendo actualmente la transformación digital, ¿no? Que particularmente yo creo que es un rubro que ya nadie puede escapar, ¿no? Por lo mismo que estamos en una coyuntura muy de demanda de este tipo de temas, ¿no? Entonces, primero tenemos que abarcar algunos conceptos importantes, ¿no? Primero el tema de agilidad. Yo cuando hago este tipo de charlas y conferencias siempre me gusta que los participantes se lleven algo tangible, algo que lo puedan aplicar. Así que les pediría por favor a todos que puedan coger una hojita, si es más grandecita mejor, de repente de tamaño A4, y poder hacer este ejercicio, ¿no? Estos 4 hemisferios, partirla en 4 hemisferios, que tiene que ver con hacer más, hacer menos, actualizar el hacer y empezar el hacer. ¿Esto qué quiere decir? Se trata básicamente de temas de procesos, de actividades, de acciones que se realizan en la empresa en la que están, pero que de alguna manera debemos reforzar o disminuir u omitir o iniciar, ¿no? Para justamente el tema de transformarnos digitalmente. Obviamente el hacer más se refiere a un proceso, una actividad que tenga que reforzarse más, ¿no? Para potenciar esa transformación. El hacer menos tiene que ver con disminuir la carga de esa actividad, de esa operación, porque no nos está ayudando de repente necesariamente en la transformación o puede ser algo secundario. Actualizar el hacer, que tiene que ver con la omisión de repente de algún proceso, alguna actividad, alguna acción que no nos esté permitiendo actualizarnos, ¿no? Transformarnos, perdón, o iniciar algún proceso, ¿no? Que está de repente medio como que retrasado, pero que para el tema de transformación podamos iniciarlo, ¿no? Entonces, y esto le digo básicamente porque vamos a ver de repente una serie de temas que no todos conocemos. Yo sé que aquí hay mucha gente involucrada en recursos humanos, pero si bien entendemos muchos conceptos de comunicación interna, cuando hablamos de comunicación interna digital estamos hablando de otros conceptos más, ¿no? Entonces, en ese sentido, llevarnos una serie de diferentes términos y conceptos como tal nos va a ayudar mucho a poder aterrizar mejor las cosas, ¿no? Así que, como les digo, quiero que se lleven algo de un poco de lo que vamos a compartir hoy y que sea totalmente aplicable de repente desde el lunes, ¿no? O los que son workaholics desde mañana, porque no, también puede ser. Pero bueno, eso ya depende de cada uno de ustedes. Así que bueno, sin más, podemos empezar ya con los temas, ¿no? Básicamente lo que vamos a hablar hoy, y bueno, recuerden que pueden interrumpirme en cualquier momento y si tienen alguna pregunta la pueden realizar, por favor. Voy a estar diciendo esto constantemente porque seguro tengo algunos chicos de Toulouse ahí, saben que me gusta que participen mucho, entonces, si bien no hay una nota el día de hoy,
de alguna manera quiero que sí se vea, ¿no? Se sienta esa interacción. Yo quería iniciar la charla de hoy con un concepto que es muy intangible, pero a la vez se tangibiliza, ¿no? Que es el concepto de la cultura. Estoy diciendo algo medio raro, pero es así, ¿no? Porque la cultura, si bien uno a veces no la puede ni ver, no la puede ni medir en muchas ocasiones, sí termina influyendo en otro tipo de procesos, ¿no? Y justamente es por ello que está muy relacionado a la comunicación interna. Yo quiero iniciar con esta frase de Peter Drucker, ¿no? Que es el mayor filósofo de temas de management de toda la historia, que menciona que la cultura se come a la estrategia en el desayuno, ¿no? ¿Alguien sabe qué quiere decir esta frase? Seguro muchos la conocen, pero más o menos me gustaría saber por dónde va. ¿Alguien le gustaría decir qué entiende por esta frase? Vamos, chicos, no sean tímidos. Alguien puede abrir su micro y comentarme. Alguien puede escribir si gusta. Vamos, vamos. Sí se me está escuchando, ¿no? Porque... ¿Me está escuchando? ¿Sí? ¿Me pueden responder si está todo bien? ¿Se me está escuchando, chicos? Ok. Bien, bueno, pasamos para la siguiente pregunta entonces, para que un poco se vayan, para ir rompiendo el hielo después, ¿ya? A ver, básicamente esta frase tiene que ver mucho con el imperativo que es el componente cultural en una organización sobre absolutamente todas las cosas que se puedan emprender. Uno puede realizar una estrategia de cualquier modus operandi en realidad, puede ser digital, puede ser tecnológica, una estrategia de gestión humana, una estrategia que tiene que ver con la agilidad, una estrategia que tiene que ver con el design thinking, pero esta va a ser funcional siempre a la cultura, es decir, va a ser, digamos, va a funcionar si la cultura lo permite. Entonces, por eso es que en muchas empresas vemos que más allá que un poco se oficialice el hecho de que sean, por ejemplo, Great Place to Work, alguna vez hemos tenido algunos colaboradores internos que se han quejado, por ejemplo. Y es que básicamente eso tiene que ver mucho con la influencia del líder, ¿no? Del jefe directo. Entonces, es básicamente esta frase que resume todo lo que podríamos hablar en temas de cultura, ¿no? Porque hay que ser sinceros, un poco en la coyuntura en la que estamos, el cómo las empresas han reaccionado a esta pandemia en la que todos estamos inmersos, es evidencia de esa cultura, ¿no? Básicamente, pues, se podría decir en términos coloquiales que la cultura no solo está inmersa en todo, sino también en cada acción, ¿no? Es la forma en la que se hacen las cosas sin que la gente tenga que pensarlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una serie de componentes, filosofía, creencias del mismo colaborador, que a veces de manera, pues, por inercia lo realizan, ¿no? Entonces, todo eso es un componente cultural. ¿Y dónde entra la comunicación? Pues justamente, así como la cultura tiene que ver en todo tipo de procesos, la comunicación también, ¿no? Y aquí entramos un poquito en el juego del huevo y la gallina, ¿no? Que cuál es primero, si la cultura, la comunicación o al revés. Y en realidad yo no me quiero centrar tanto por ahí, eso lo dejamos un poquito para los filósofos de repente, pero sí de alguna manera quiero priorizar y quiero ser enfático en el hecho de que ambas son extremadamente importantes y mucho más aún en estos tiempos en los cuales tiene que haber mucha más humanidad, si se puede decir, ¿no? Tiene que haber mucha más empatía, ese líder, y en general todas las personas tenemos que tener una visión mucho más asertiva con el otro, ¿no? Ponerse en el pie del otro.
Entonces, de alguna manera, es como podríamos un poquito involucrar esos dos términos, ¿no? De manera obviamente muy general. Ahora, otro tema que yo quería hablar en este punto era que el ritmo actual de todas las empresas como están funcionando es un ritmo de crisis, ¿no? Y aquí entra a tallar muchísimo la comunicación. Por ahí, de repente hay algún comunicador que sabe muy bien de lo que estoy hablando, porque la gestión de la crisis es una gestión que tiene que ver con lo reputacional, ¿no? Entonces, si tú de alguna manera no gestionas bien esa crisis, tu reputación va a venir abajo, ¿no? No solo por tus clientes que se van a ver insatisfechos, sino también un poco por de repente las redes sociales, ¿no? Ahorita todo el mundo puede opinar de tu marca y un comentario negativo puede ser trending topic y chau, ¿no? O sea, tu manual de crisis se fue al tacho. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho criterio y si, bueno, ya le estoy dando demasiados componentes para darnos cuenta que la comunicación es algo absolutamente prioritario en estos tiempos y que, por supuesto, de mucha coyuntura, de mucha demanda y que pues todos nuestros líderes deben estar capacitados en ello, ¿no? Y yo me atrevería a decir, para terminar esta primera parte, que el gran reto actual de este tipo de la cultura y la comunicación en este entorno digital tan complejo es pasar de una cultura de control a confiar un poco más, a fluir un poco más, ¿no? Porque cada vez nos hemos dado cuenta que, bueno, esto de la digitalización, de las reuniones por Zoom y todo ello, han humanizado más a las personas, ¿o no? No sé, ¿ustedes qué opinan? De alguna manera, quieras o no, te reúnes con alguien y no sé, pues en su cámara puedes ver a su hijo que está pasando detrás, al perrito que ladra, ¿no? Al bebé que está llorando o que está riendo, por supuesto. O sea, en realidad, el trabajo ha invadido la casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos tenemos que ser más empáticos, ¿no? Relajarnos un poquito y decir, oye, todos tenemos un rol más humano, ¿no? Que trabajador. Entonces, en ese sentido, la cultura debe ser potenciada. Eh, ¿Cómo nos conectamos con los colaboradores si ya no estamos cerca físicamente, ¿no? Eso es una reflexión que había yo apuntado antes de poder iniciar, porque es una pregunta que todos los líderes, y aquí de repente hay algunos gerentes, ¿no? O jefes de área, que me gustaría que se hiciesen, ¿no? ¿Cómo nos podemos conectar más? Pero conectarnos en un sentido de que, oye, ingresa a la hora de la reunión que hemos pactado, ¿no? Sino conectar de manera un poquito más intrínseca, ¿no? Ese conectar que tiene que ver un poquito con la humanidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que estamos yendo muy... algunas empresas están yendo más rápido que otras, pero es importante que estemos yendo todos en ese camino, ¿no? Berby nos dice, sin querer ahora ves más allá de lo que antes la persona decía o mostraba. Exactamente, la humanización de las personas, de los colaboradores, ¿no? El hecho de que el trabajo se ha metido a la casa y no al revés, ¿no? Eh, Ahora, con temas más que tienen que ver con comunicación, Alejandro Formanchuk, que es un líder de opinión, comunicador de aquí de Sudamérica, yo he leído mucho de él y hay una frase que me interesa mucho, ¿no? Utilizarla en este contexto, que es, la cultura es comunicación en movimiento. Perdón, voy a tomar un poquito de agua porque la humanización, ¿no? Necesito un poquito de agua. Pero bueno, el comunicador es el facilitador del cambio. El comunicador interno es aquella persona que yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Si tú te quieres dedicar a la comunicación interna, hay básicamente dos hemisferios en los cuales te tienes que capacitar. Por un lado el tema ontológico y el otro lado el tema tecnológico. ¿Por qué? Por un lado el tema ontológico que tiene que ver con el ser. El ser comunicador interno ya no se está viendo como la persona que hace los folletos o hace los diseños, no es esa persona que puede facilitar el camino para el líder.
para que conecte, para que el líder conecte más con sus colaboradores. Ese es el hemisferio ontológico. El hemisferio tecnológico que tiene que ver básicamente con los medios, ¿no? O sea, un comunicador dentro de la gestión humana, ¿no? Dentro de lo que es la gestión en sí de la cultura y las comunicaciones, y si quieren el clima laboral también, tiene que estar muy a la vanguardia de diferentes herramientas digitales, diferentes herramientas tecnológicas, ¿no? Ahí, por ejemplo, los que somos millennials por ahí, que somos nativos digitales, le hemos tenido un poquito más fácil, ¿no? Hemos podido fluir, como mencionaba en la diapositiva anterior. Pero aquellos colegas que sí son un poquito más mayores han tenido que esforzarse un poquito más. Pero eso no tiene nada de malo, ¿no? Al fin y al cabo, como les decía, estamos en una época de cambios y todos de alguna manera tenemos que capacitarnos, ya sea en aspectos ontológicos o tecnológicos, si queremos ser esos facilitadores de cultura, de comunicación, de cambio dentro de la empresa, ¿no? Y bueno, es básicamente eso. Entonces, yo para resumir estas dos diapositivas que tienen que ver con la cultura y la comunicación, es decirles básicamente que son dos aspectos absolutamente imperativos en este momento, ¿no? La gestión de la cultura y la gestión de la comunicación dentro de una empresa es algo que está no solamente sumamente valorado, sino que incluso va a tener mucha más importancia en el futuro. Me parece que el año pasado en BBVA España tuvo que salir por algún motivo, no recuerdo muy bien, el CEO de BBVA España tuvo que retirarse del cargo, me parece que por temas personales, y en la junta directiva hubo toda una conversación de quién podría asumir el cargo, ¿no? Obviamente postularon muchos de los gerentes reconocidos del BBVA, ¿no? El gerente general, el gerente de finanzas, el gerente corporativo, pero al final el que salió elegido fue el gerente de cultura organizacional. Y eso no quiere decir nada más o sea, la cultura está cada vez siendo más importante, ¿no? Y ese tema de lo humano, de las habilidades blandas, está siendo cada vez más potenciado, ¿no? Y más considerado. Entonces, hay una frase con la cual quiero terminar esta parte, que es que todo lo que va a ser automatizado, todo lo que se puede automatizar va a ser automatizado, ¿no? Así como transformado y digitalizado. Al final, lo que nos va a demarcar el futuro laboral es el tema humano, ¿no? Esas capacidades intangibles, esas capacidades bien conocidas como habilidades blandas, que nos van a hacer destacar en el futuro laboral, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que siempre le digo a mis chicos y es importante poder capacitarse cada vez más en ello, ¿no? Pero bueno, teniendo ya estas perspectivas, no sé si hay alguna pregunta, alguien tiene algo que comentar. ¿A alguien le gustaría decir algo? ¿Tienen alguna intervención, chicos? Vamos. Recuerden que esto, la idea es que sea un diálogo, si no me va a secar todo. Voy a agradecer a Mervi, que es la que más ha participado hasta ahora. Muy bien, bueno, entonces seguimos. Espero que se animen, también se animen un rato a... Bueno, tenemos un chat, a ver. Todo claro, dice Flavio. Bueno, perfecto, perfecto. Me alegro que esté todo claro. Espero que esté todo bien así. Bueno, entonces ya entrando un poquito a materia de lo más, si se podría decir, operativo del aspecto de la comunicación interna, ya vamos a llegar al tema de digital, ¿no? O sea, porque hay que ser conscientes de un tema. O sea, estamos hablando de dos temas bastante diferentes, pero que están intrínsecamente relacionados, sobre todo por la coyuntura actual. Si tú pones comunicación interna y transformación digital en YouTube, encuentras 2, 3 videos y que tienen que ver básicamente con intranets, con herramientas, no encuentras más, ¿no? Entonces, es un tema que es un poquito retante hablar porque no está todavía muy elaborado, ¿no? Pero poco a poco vamos a llegar ahí, ¿no? Porque claro, la coyuntura ya nos ha traído a ello, ¿no? Entonces, y qué bueno que toco este punto porque el cambio de paradigma de la comunicación interna es muy importante
siempre tomarlo en cuenta, ¿no? Así que vamos a hacer una comparación de lo que era antes la comunicación interna y lo que es ahora el nuevo paradigma, ¿no? Como era visto antes, estos aspectos de comunicaciones dentro de la organización era un tema, como ya lo había mencionado hace un ratito, un tema más operativo, ¿no? Tenía que ver con lo más técnico, como hacer el folleto, hacer la revista, ¿no? Hacer el comunicado. Un tema completamente, se puede decir hasta desestimado, ¿no? Porque es un tema técnico. Es importante, por supuesto, hasta ahora, pero esto ha evolucionado mucho más, ¿no? Ahora hay un rol más estratégico que cumple el comunicador, por los mismos motivos que mencioné hace un rato, ¿no? Que tiene que estar capacitado tanto en temas tecnológicos como ontológicos. Entonces, cada vez el rol de la comunicación dentro de la empresa está siendo más estratégico, más valorado, empoderado, y eso no lo digo yo. Pueden ver absolutamente lo que es la ruta, la hoja de ruta de la comunicación interna en diferentes países desarrollados y van a ver que esto está evolucionando bastante. Ahora, hay un foco, antes había un foco en transmisión del mensaje, ¿no? De que el mensaje llegue bien, que llegue claro, que todos los colaboradores lo sepan para que lo puedan tener como la Biblia, ¿no? Que el mensaje llegue y los colaboradores lo sepan. Es lo único que me interesa. Pero ahora no, ahora el foco es más conectar a las personas. Yo cuando hablo mucho de estos temas de comunicación interna 2.0, ¿no? Que tiene que ver justamente con la participación, colaboración, conectar más a los colaboradores, hablo mucho del tema empático, ¿no? Hablo mucho del tema de saber escuchar. Hay una serie de aspectos que se pueden tomar en cuenta para que dentro de la empresa puedas conectar. Ahora de repente ustedes me dicen, pucha Pepe, pero ahorita nada, todo el mundo está en sus casas, solo chambean y se juntan para, no sé, para trabajar nada más. Y es más, o sea, la gente solamente se ve por una cámara web, ya ni se junta físicamente, ¿no? Y es que conectar también es un reto en ese aspecto, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tendría que destacar el líder, ese jefe, esa persona que tiene que dar el ejemplo de cómo, a pesar de estas circunstancias, puedo yo conectar con mis colaboradores, ¿no? A pesar de las distancias físicas. Entonces, y ahí el comunicador tiene que ser un facilitador, como les dije, ¿no? Entonces, es un tema ahora más de conectarlos, ¿no? Antes había un modelo de obediencia, como ya lo había dicho, ¿no? El mensaje que se daba venía desde la cúpula, desde la jerarquía más alta, y tenía que el colaborador seguirlo, ¿no? Porque si no, hasta cortaban cabezas, ¿no? Pero ahora el modelo es más de colaboración. ¿Sabes qué? El mensaje lo armamos todos, porque todos somos parte de esta familia, todos somos parte de esta organización. Yo puedo ser el líder, puedo ser el CEO, puedo ser el gerente general, pero me interesa también tu opinión. Entonces ahí generas una dualidad, generas una confianza. Eso es un nuevo paradigma en el cual estamos ahorita inmersos y queremos llegar, porque justamente hace más humano todo, ¿no? Y creo que en estos momentos eso es súper, súper importante. Antes era todo muy unidireccional, venía de arriba abajo, ahora es multidireccional, o debería ser así en todo caso, lógicamente, ¿no? O sea, lo que diga el gerente, que lo escuchen todos, pero lo que diga el operativo, también sería bueno que lo escuchen todos. Estamos hablando de un caso medio utópico, ¿no? Todavía porque en realidad a nivel operativo eso es complicado, pero tratar de hacer lo imposible es hacer lo posible, ¿no? Es una frase que alguna vez escuché y me captó y siempre me captó. Entonces, creo que es importante poder tratar de llegar a eso, tratar de llegar a eso y hacer los esfuerzos necesarios, ¿no? Eh, Hay una comunicación horizontal, dice Ángela, exacto. Una comunicación horizontal, que es un concepto que también lo he visto en muchas de mis clases, pero que, ojo, no tiene que ver mucho con el tema de que, oye, que el jefe es mi pata, ¿no? Y le digo, oye, brother, no, tiene que ver más que nada con tu opinión hacia el enfoque del negocio, ¿no? O sea, está bien, puede haber un trato horizontal, eso es un trato horizontal, pero una comunicación horizontal eficiente es aquella en la cual tú, sin ser pues de mayor jerarquía, puedes dar alguna opinión sobre el negocio para optimizar cierto proceso o algo por el estilo, ¿no? Entonces, es una comunicación horizontal que va hacia un mismo objetivo, digamos.
son conceptitos que vamos viendo, chicos, y me interesaría al final poder también conversarlos, ¿no? Porque sé que al final van a haber seguro más preguntas, pero es importante ir, no sé, anotándolos o poniéndolos ahí en la hojita de la actividad de agilidad, ¿no? Que estamos haciendo. Antes el viejo paradigma era el tema de cantidad de canales, ¿no? A más canales estoy seguro que informo mejor, que comunico mejor. Y en realidad no es así, y nunca ha sido así, porque a más canales es más difícil gestionarlos incluso, y encima si no tienes un equipo de comunicaciones, siempre hay solamente un pata, una chica que ve el tema de comunicaciones, es imposible que lo gestione. Ahora se prioriza mucho la calidad de canales. Nunca va a ser mejor tener más canales porque no todos los negocios están preparados para tener gran cantidad de canales. Es más, ahora que, bueno, he asesorado el año pasado a una institución educativa, se gestionó como una especie de red social interna, pero en base a solamente enfocarnos en ello, ¿no? En el sentido de que se podían haber implementado, no sé, una intranet, se puede haber hecho un app, se puede haber hecho esta, este espacio de trabajo virtual, se puede mejorar la página web, pero ¿para qué tantos canales? Si al fin y al cabo vamos poco a poco, ¿no? Entonces se fomentó esta red social interna y con relativo éxito en realidad al principio, ¿no? Había una gestión del cambio ahí que tenemos que hacer con los colaboradores, pero todos, digamos, se enfocó a los esfuerzos a ello, ¿no? Entonces, es importante priorizar la calidad sobre la cantidad de canales, ¿no? Antes se segmentaba por públicos, ¿no? Aquí de repente tengo algunas personas que están en el sector industrial. Yo me acuerdo ya hace 5 años que trabajé en una empresa, bueno, reconocida en temas industriales, retail, y siempre se segmentaba la comunicación para el público oficinista, ¿no? Los administrativos, y el otro público eran los operativos. O sea, había un mismo mensaje, pero obviamente la forma variaba. Y eso ya no se puede dar más en esta nueva virtualidad, ¿no? Porque ahora se tiene, al tratar de ser más humanos, a tratar de ver el tema más por las personas, esto se tiene que personalizar, ¿no? De alguna manera estamos en un mundo un poquito más diverso, ¿no? Donde todas las personas tenemos capacidades diferentes. Entonces la personalización debe ir por ahí, no segmentar por tu cargo laboral, sino segmentar de repente por tus condiciones humanas, ¿no? Entonces eso ya de por sí es gestionar un poquito la diversidad, ¿no? Es algo que también es un paradigma y tenemos que tener en cuenta. Antes el paradigma era foco en lo importante para la empresa. Ahora el paradigma es foco en lo importante para las personas. No recuerdo en verdad en qué estudio se hizo, pero ya hace muchos años, era como 10, 12 años, que se llegó a la conclusión que la rentabilidad de la empresa era básicamente del 70% más o menos, dependía del capital humano. Si tú no tienes a tus colaboradores motivados, enganchados a tu marca, queriendo seguir trabajando en tu empresa, que no vas a tener buenos resultados al final. Todo va a ser monetario, todo va a ser utilidades, pero a costa de la felicidad de ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso no debería ir más. Pero bueno, eso sí es un paradigma que entra mucho en disputa porque, claro, siempre el tema monetario va a ser primero, pero ya les digo, o sea, hay evidencia de que a los colaboradores más motivados sacan más adelante la empresa, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que volvernos un poquito esto se le llama marca empleadora, ¿no? O sea, que es una empresa muy enfocada y digamos, todos sus esfuerzos lo hacen para que sus personas, para que sus colaboradores estén felices en el trabajo. Antes el foco del mensaje era la forma y el contenido, ¿no? Ahora es darle sentido a ese contenido, modificar comportamientos, comportamientos positivos, ¿no? Capacitar ese personal para que cada vez se optimice sus virtudes, sus capacidades. Antes había poca medición o feedback, era muy difícil medir en sí la comunicación. Ahora, con la digitalización sobre todo está basado en datos, ¿no?
y tiene que ver justamente con el reconocimiento. Una de las estrategias más importantes para que las personas estén enganchadas a tu marca es saber reconocerlas, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos los esfuerzos, digamos, de lo que tiene que ver con gestión de personas, o la gran mayoría de esfuerzos en realidad, porque se pueden hacer muchas cosas, deberían ir por ese lado. A quien no le gusta ser reconocido, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que estamos yendo hacia ese camino en lo que es comunicación interna. Entonces, podríamos decir que el viejo paradigma es la anterior normalidad y actualmente la nueva normalidad son estos nuevos paradigmas, ¿no? Que si son bien gestionados, estoy seguro que la transformación, ya sea digital o transformación filosófica, cultural, que se puedan hacer en las empresas, va a ser mucho más asequible. Lo que vamos a ver a continuación son los nuevos ejes de gestión de la comunicación interna. Esto lo estoy sacando de mis amigos de Ecoconsultores, que hicieron un estudio el año pasado, en 2020, más o menos en agosto, donde se enfocaron mucho en este hemisferio ontológico que les digo de la comunicación interna. Y digamos, a manera de resumen, se habló de estos 5 aspectos, ¿no? Son 5 ejes de los cuales se puede gestionar la comunicación interna en pandemia. Primero, gestión de la conciencia y propósito personal, social y corporativo, ¿no? Tratar de unir ese propósito que pueda tener el colaborador con el objetivo de la empresa. Hay que recordar que al fin y al cabo todos somos humanos, ¿no? Entonces la empresa depende del capital humano. Entonces, en ese sentido, mostrar ese nivel de empatía es incluso a veces un nivel supremo, ¿no? Tratar de poner, como le decía, a las personas por encima de los objetivos organizacionales. Uno segundo sería la gestión de emociones y juicios, ¿no? Este es un tema más de escucha activa, que tiene que ver mucho con el tema de recursos humanos, eso no hay duda, debe haber un respaldo, pero también tiene que ver mucho con el líder, incluso hasta más con el líder, ¿no? Ese jefe que te motiva a seguir, que te da esas palmaditas en la espalda, ese tipo de colaboradores, de jefes con G, que son los gestores de la felicidad, hace que se sientan más motivadas las personas, ¿no? Y ahorita en un momento pues de incertidumbre en el cual lamentablemente a todos nos puede pasar algo negativo, siempre es importante, ¿no? Luego tenemos el tema de la gestión del cambio y la transformación, ¿no? Que es un temita que vamos a ver, vamos a darle doble clic después, porque tiene que ver mucho con el tema digital, pero es básicamente el tema de renovarse, ¿no? De adaptarse, reubicarse absolutamente en el nuevo contexto de los negocios, del mercado, y poder seguir para adelante, ¿no? Luego tenemos el eje de gestión del autocuidado y bienestar colectivo, ¿no? Que tiene que ver con temas de salud netamente. Y finalmente, gestión de esquemas de trabajo apalancados en el uso de nuevas tecnologías, ¿no? Que también tiene que ver mucho con el tema de transformación digital, y ya lo estamos viviendo, ¿no? También le vamos a dar un doble clic después, donde vamos a poder hablar un poquito más. Y bueno, lo que vamos a ver a continuación son los 3 pilares más importantes para la digitalización de la comunicación interna, ¿no? Hace poco hubo una charla en Centrum PUC, estoy hablando de hace 3, 4 meses, que estaban presentando justamente algunas plataformas digitales. Y en base a un estudio que ellos hicieron, digamos, se definió que estos 3 pilares eran a la vez los medios más importantes en los cuales los colaboradores se sienten digamos, hay una confianza más en ese mensaje, ¿no? Y esto es clarísimo, ¿no? Es un poco lo que ya vengo diciéndoles anteriormente, los líderes, la red de influencers y plataformas digitales. Ahorita lo vamos a ver uno cada uno, pero tiene mucha importancia en el aspecto actual, ¿no? A nivel de líderes, hay varios aspectos que se podrían conversar. Primero que el líder lo que tiene que hacer para, digamos, poder fomentar esa transformación digital es tratar de hacer una comunicación en cascada. Nosotros antes los comunicadores identificábamos la comunicación en cascada como una comunicación que venía de arriba para abajo nada más.
pero ahora tiene que ser absolutamente bidireccional. Hay que recordar que los espacios antes eran el líder, el CEO, el gerente general tiene su super oficina, ¿no? Y tu colaborador tienes tu oficinita y tu laptop. Ahora los espacios son diferentes, los espacios son absolutamente homologables, ¿no? Estoy totalmente seguro que tu líder también está en su escritorio, así como tú trabajando. Entonces, en ese sentido, ese tipo de cosas se han roto, ¿no? Ese tipo de paradigma. Y por supuesto, la comunicación es incluso hasta más inmediata. Así que esa bidireccionalidad, esa horizontalidad, igual se tiene que seguir viendo, ¿no? Y tratar de fomentarla, ¿no? Y esto es importante también porque esto ha hecho, y una vez más lo recalco porque es un concepto súper, súper importante, que los líderes se han humanizado más, ¿no? Cada vez vemos a ese líder que antes lo veías de repente en saco y corbata, ¿no? O un saquito, ahora lo ves con su polo en las mañanas, con su perrito ladrando al costado, ¿no? O sea, ha hecho que se humanicen mucho más los líderes corporativos, ¿no? Entonces, eso es importante porque es un componente que parece hasta gracioso, pero ha hecho que todo sea mucho más empático, ¿no? Entonces, también se mencionó en esta charla, digamos, algunos recursos monstruos, ¿no? Bien bacanes que se podían implementar para el tema de generar esta comunicación más horizontal, ¿no? Los desayunos virtuales, por ejemplo, a mí me ha pasado, me ocurrió el año anterior, el 2020, en que tuve que tomar desayuno frente a mi jefe porque no me daba abasto. Entonces, y él también aprovechó para tomar desayuno, ¿me entiendes? Entonces, de alguna manera, si antes estos desayunos virtuales, y yo me acuerdo mucho cuando trabajaba en esta empresa industrial, estaban hechos para los gerentes, los jefes, ¿no? Y hacían todo un desayuno corporativo y se reunían ahí a hablar un tema, una serie de temas que tienen que ver pues con los indicadores principales, rentabilidad. Ahora todo es mucho más ameno, ¿no? Todo es mucho más coloquial incluso. Obviamente eso depende mucho, ¿no? De la filosofía del líder. Entonces, ya me dirán algunos de ustedes que eso de repente no pasa, ¿no? Pero por lo menos a mí sí me ha pasado y es buenísimo, ¿no? Porque te da, digamos, una connotación diferente a lo que podría ocurrir antes, ¿no? Los town halls, que son básicamente espacios públicos donde todos podemos conversar, ¿no? Existen reuniones de fraternidad, de lo que se le llama a veces reuniones, lo que era antes de repente reuniones de integración, ahora se le puede llamar town halls, ¿no? Porque es un tema mucho más digital. Reuniones ágiles, esto es un tema, un concepto bastante nuevo, pero que es muy importante en la coyuntura actual, ¿no? En la coyuntura en la cual estamos muy vulnerables, estamos muy acelerados. Las reuniones ágiles son reuniones en las cuales no pierdes tiempo. A veces son de 5 o 10 minutos y tocas los 2, 3 temas que tienes que tocar, sintetizas y ya está. Esos son reuniones ágiles, que debería hacerse. Y en realidad esto, bueno, deberían capacitarse todas las personas, todos aquellos que son jefes, gerentes, porque digamos, es de alguna manera tener ese pensamiento lean, ¿no? Ese pensamiento lean, ese pensamiento, hay otro concepto importante, bueno, pensamiento ágil en general, que tiene que ver con la optimización de los procesos, ¿no? Entonces, estas reuniones han nacido para eso, para optimizar los procesos en esta coyuntura, ¿no? Los workshops, que no son otra cosa que capacitaciones a nivel del personal, ¿no? Eso también genera mucho en confianza, credibilidad en el líder actual, en el líder digital, se puede decir, y que fomente también los encuentros interáreas, ¿no? Por un tema básicamente de integración. Entonces, me pareció muy importante señalar estos 6 puntos en la conferencia se hablaron de muchos más, pero creo que son los más importantes e incluso los más aplicables a la coyuntura actual, obviamente de aquí del Perú y dependiendo, por supuesto, de lo que crea tu líder, ¿no? Porque hay que ser sinceros, o sea, tenemos a aquel jefe que de repente es renuente al cambio y simplemente por mantener las posturas, no sé, no prende su cámara, por ejemplo, ¿no? O como tiene roche, entre comillas, no, a veces se queda callado, ¿no? Entonces, esa no es la voz, ¿no? No es la idea.
Tenemos que fomentar una cultura de liderazgo mucho más espontánea, mucho más genuina, en un contexto familiar, ¿no? Porque todo el mundo está trabajando en su casa. Entonces, creo que eso es un apunte, es un reto que deberíamos seguir trabajando. Silvia nos dice, hoy también se usa los afters, ¿no? Después del trabajo una vez al mes. Claro, antes los afters, es un poco lo que decía, digo, ¿no? Los encuentros interáreas, ¿no? Antes los afters eran los viernes, ¿no? Hay muchas empresas actualmente que tenían el viernes, como le dicen, el viernes mediodía, ¿no? Horario verano todo el año. Entonces, y salían los viernes más temprano, y ahí ya podías disponer de tu tiempo, y seguro la gente, los colaboradores se reunían, ¿no? Y eso puede pasar, ¿no? Entonces, la idea es que no se pierda eso, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo que dice Silvia es interesante porque tiene que ver con un componente cultural, un componente que, digamos, ya está cimentado. Solamente para este tema de la transformación digital debería, ¿no? Digitalizarse, o sea, no perderse, ¿no? Lamentablemente la incertidumbre de estos tiempos nos ha llevado a tener el foco en absolutamente otras cosas a muchas de las empresas. Y lo importante no es perder ese foco en esos detalles, ¿no? Que muchas veces marcan el cambio, marcan de que ese detalle que el colaborador realmente valora, ¿no? Porque más allá del trabajo en equipo, ¿no? De que, ¿sabes qué? Yo, o sea, soy muy responsable y organizado, no hay que perder ese compañerismo, ¿no? Y bueno, hacerlo en un estado digital como el que estamos es sin duda un súper reto. Pero los líderes deben esforzarse a eso. Creo que yo estoy convencido que en las generaciones posteriores vamos a tener por lo menos líderes un poquito más abiertos a ese tipo de visión, ¿no? Entonces, eso, chicos, en realidad con respecto a los líderes, ¿no? Ahí vamos a hablar un poquito más sobre otros aspectos que tienen que ver ya con el líder digital. Pero no sé si tengan alguna duda o algo que agregar, ¿no? Porque un poquito, o sea, no tengo la verdad absoluta, también un poco analizo a partir de mi experiencia lo que es el tema, y por ahí que hay alguien que pueda de repente pensar algo diferente, y aquí podemos armar un pequeño debate, ¿no? La idea es que esto sea horizontal. Así que yo encantado de que me puedan decir algo. Sí, los town halls tiene que ver mucho, Silvia, con, digamos, como lo dice la palabra, ¿no? Town tiene que ver con lo que es, de alguna manera, el pueblo, ¿no? Entre comillas, la organización. Y los halls son los espacios, ¿no? Donde se pueden conversar. Entonces, son básicamente herramientas, es una reunión que se utiliza para hablar de temas de la empresa, ¿no? De temas que tienen que ver con la cultura de la empresa, ¿no? Se pueden hablar también temas de trabajo, pero lo ideal es preguntar, oye, ¿cómo estás? ¿No? Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la chamba? O sea, es una especie de feedback, pero incluso hasta grupal. Y eso depende mucho de los líderes, ¿no? Es algo que se está viendo mucho ahora. De hecho, creo que incluso hay videos en YouTube de cómo se puede gestionar un town hall. Porque, como lo había dicho, tiene que ver con una plaza pública, ¿no? Todos opinan, todos saben algo del otro, porque es importante conocerlo, el estado de la otra persona, ¿no? Y más aún si es de tu equipo. Y si eres tú como líder, definitivamente tienes que estar comprometido a eso, ¿no? Entonces es algo interesante. Las reuniones ágiles no deben pasar de 10 minutos. De 10 minutos o 15 ya si son muy condensadas, ¿no? Ahora, cuando hablo de reuniones ágiles, hablo de reuniones de cositas esporádicas, ¿no? ¿Sabes qué, chicos? Surgió una urgencia, una emergencia, tenemos que reunirnos, ¿no? Ahora no estamos hablando de que, por ejemplo, a nivel mensual siempre tienen todos los gerentes de repente una reunión que tiene que ver con los temas de indicadores, ¿no? Y eso por ahí que no puede ser tan ágil, ¿no? Porque es un poquito más condensado el tema, pero sí se aplica mucho en esos espacios de emergencia, de urgencia, ¿no? Muy bien. Bien, excelente, excelente. Me encantan sus preguntas. Muchas gracias, chicos. Ya nos estamos levantando. Qué bueno. Está bien.
Bien, el otro punto es sobre la red de influencers. Cuando hablamos de influencers, básicamente estamos hablando de personas, como dice la palabra, que influencian, ¿no? A nivel cultural en la organización. Antes se le llamaba líderes de opinión informales, eh, que son básicamente las personas que de repente tienen mucho tiempo en la empresa o por algún tipo de capacidad, habilidad, tienen mucha injerencia en procesos de la empresa y de repente no son jefes, de repente es un analista, un coordinador, un asistente, pero que tiene de alguna manera una voz, ¿cómo decirlo? O sea, una voz importante, ¿no? Una voz autorizada para hablar de la empresa. Entonces, hay que apalancar, es una palabra que se usa mucho en el coaching, hay que apalancar a nuestros colaboradores, a nuestros influencers en realidad, con diferentes conceptos, ¿no? De la cultura para que ellos poder utilizar su manera de ser, porque cada uno siempre es muy diferente, para poder de alguna manera emanar esa cultura a los demás colaboradores, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionas esta red de influencers? A partir de estos puntos, ¿no? Generar reconocimientos. Es la estrategia más básica, pero también la más importante. Eh, Cuando hablamos, por ejemplo, un caso de influencer, ¿no? Tengo a, tengo a Jorge, que es, bueno, una persona ya mayor, tiene 65 años, ha trabajado en la empresa 30 años, que son, digamos, 20 años más de lo que tiene el CEO. Entonces, y es de repente un colaborador operativo, no es un jefe. Entonces no me vas a decir que ese colaborador sabe menos pues que el CEO, ¿no? De alguna manera ha pasado por toda la historia de la empresa, tiene mucho tiempo, tiene el know-how incluso de muchos procesos. Entonces esa persona puede ser un influencer, ¿no? Entonces a eso voy con los líderes informales, ¿no? Te Por cuento más ejemplo, bien un venga, mira. Rosa quería participar, creo, ¿no? Ok, de acuerdo, ahí fue un comercial, un comercial. Eh, bueno, José, José, ¿sí? ¿Con quién hablo? José, te habla Rafael. Hola, Rafael, mucho Rafa, gusto. figura como Rafa. Dale, Rafa, cuéntanos. La pregunta es, hemos estado hablando de líderes en hace unos minutos, ¿no? Sabemos que líderes de diferentes tipos, ¿no? O los que anteriormente había, tienen muchas cualidades positivas y tienen también harto negativo, ¿no? Cargado de vivencias anteriores, ¿no? ¿No? Son líderes, a veces de papel, de instrucciones, de conocimiento, ¿no? Sí, sí, Rafa, lamento mucho, te escuché súper entrecortado. Noté el énfasis en harto de negativo, así que por ahí intuyo por dónde puede ir tu pregunta. Pero por favor, escríbemela, porque no puedo llegar a finalizar cuál fue tu pregunta exactamente. ¿Ya? Así que, Rafa, te invito a que puedas escribirlo y a menos que ya estés con una mejor Volví, conexión. volví, volví. No, volví. Sí, Rafa, te escucho. ¿Estamos? Uy, estamos medio complicados con Rafa. Su jefe de repente lo tiene un poquito ocupado con los gigas. No, mentira. A ver, bueno, por acá Sol nos dice, los reconocimientos son parte de la cultura organizacional de las empresas totalmente. Totalmente. ¿En qué tipo de actividades participan los influencers? Los influencers es un colaborador más, Nancy. Son colaboradores, como les digo, pueden estar en el aspecto operativo, pueden ser mandos medios, puede ser la persona, puede ser un gerente también, ¿no? O sea, en realidad los influencers participan en todo José, tipo de José, actividades que tengan que ver con la empresa. José, Y ya Rafa, volví.
justamente a eso iba a tender. Un jefe, un gerente puede ser un influencer también, ¿no? Totalmente, ¿No? totalmente. Debería ser el principal influencer. El Y si problema es no lo que es, debería trabajar para él. el problema es que estos tiempos no les ha dado tiempo a este tipo de gerencia de prepararse para ser un influencer, ¿no? O sea, nos está Así es. agarrando prácticamente aprendiendo a caminar, ¿no? Sí, Y esto ya viene para el futuro, porque si bien vamos a retomar actividades en algún momento, yendo a oficinas, pero ya va a quedar el home office, creo que ya establecido, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Esto ha venido para quedarse y en realidad todos los que son líderes deberían trabajar para poder adaptarse mucho más, ¿no? Como tú dices, en realidad no solamente ellos han sido los que han sido perjudicados, ¿no? Sino en realidad todos, creo, un poquito hemos tenido que poner en esta parte para poder adaptarnos a esta nueva situación. Pero claro, recae mucho sobre ellos, ¿no? Por lo mismo que son los líderes. Entonces, al ser ellos el ejemplo, la voz incluso autoridad que muchas veces deben de tener, voz autoridad y autorizada, recae mucho, mucho sobre ellos, ¿no? Entonces, claro, no es verlos como pobrecitos porque tampoco es que sean víctimas, sino que ha llegado un momento en que tiene que reinventarse, ¿no? Y de hecho cada uno tiene que reinventarse un poquito dentro de todo, ¿no? O sea, también hay un papel ahí importante de cada persona, pero sí, al tener él o ella, ¿no? Un rango jerárquico importante, de mucha influencia, tiene que ponerse las pilas, ¿no? Y sí, totalmente, el gerente debería ser, el gerente, el dueño, el CEO, como quiera decirle, debería ser el principal influencer de la empresa, ¿no? Entonces, creo que acabo de ver la hora, estamos yendo muy, estamos yendo muy, muy lento, creo, pero creo que el tema está interesante, ¿no? No sé qué les parece a ustedes, creo que vamos bien. Y bueno, para acabar esta parte de influencers, para gestionarlos hay que verlos por categorías, ¿no? Justamente en qué aspectos son más hábiles, ¿no? En qué aspecto podrían mejorar. En realidad hay una gestión ahí ya muy, no me quiero meter mucho al detalle, pero tiene que ver básicamente con cómo quieres gestionar tú, ¿no? A tus influencers, ¿no? Hacia qué mirada quieres darle. Entonces, en ese sentido, no podía yo meterme, digamos, en los zapatos de alguna empresa, no sé, pues industrial o un escolar. Ahí Luciano se emocionó. Este, ¿Cómo borro eso? Erika, si me puedes ayudar borrando esa raya, por favor, amiga. Ya, gracias. Y bueno, también tener un sentido más de comunidad, ¿no? Cuando hablamos de comunidad, hablamos de una situación en la cual todos vamos a un objetivo común, ¿no? Entonces, esos influencers deben ser incluso hasta los abanderados, ¿no? Del cambio. Y generar webinars, ¿no? Justamente por las habilidades que tienen ellos, ¿no? Ahora, esto de los webinars sí lo explicaron de una manera muy soslayada, pero yo creo que tiene que ver más con el tema de justamente digital, ¿no? Cuando hablamos de webinars hablamos de temas de capacitaciones, ¿no? Como esto es un poquito un webinar, ¿no? Aunque hay un poquito más de interacción acá, menos mal. Eh, pero de alguna manera tienen que ver más con temas digitales, ¿no? Entonces, porque la misma coyuntura nos lleva a eso. Entonces, en ese sentido, los webinars que hagan de repente estos influencers tienen que ir por ese lado. Por lo menos yo lo recomendaría así, ¿no? Pero bueno, habría que hacer un diagnóstico, también un análisis qué tantos influencers tenemos, ¿no? Digitales. Y bueno, sobre el tema de las plataformas digitales, ¿no? Estoy mencionando aquí de estas tres que son las más conocidas, por ahí algunos ya la conocen, que son el Workplace, el Yam y el Yammer. En realidad son las más conocidas porque son las que se pueden medir, ¿no? Y las que tienen más alcance. Existen otras, ¿no? Como Go Integro, que también es muy intuitiva, pero por ejemplo esa todavía no tiene KPIs, ¿no? Para indicadores para medir. Pero bueno, ya cada uno ve cuál es la manera o sea, qué es lo más aplicable en su empresa, ¿no? Por ejemplo, en las empresas grandes como el BCPS, que tienen Workplace, ¿no? Por lo menos el Workplace es el más conocido aquí en Perú, ¿no? De ahí Yammer también tiene mucho posicionamiento. Pero bueno, eso ya es una cuestión de lo que cada empresa necesita, ¿no? No me voy a meter mucho en ese tema porque la charla fue básicamente para vender WordPress, así que hablaron mucho de WordPress. Pero bueno, dale, así estamos.
Entonces, eso es importante, José, justamente este... José, disculpa Sí, que te interrumpa. sí, Erika. Deja de compartir la pantalla y la vuelves a compartir, porque como yo no la estoy compartiendo, no puedo borrar. Ah, ya, ya. A ver, a ver. Pero se desaparece cuando la vuelves a compartir. Ya. Vuelvo a compartir entonces, ¿no? Gracias. Ya, amiga, gracias. Lo máximo. Bien, entonces, interesante, ¿no? Porque, bueno, son básicamente estos tres pilares: líderes, red de influencers, que tiene que ver con capacitaciones de alguna manera, y plataformas digitales, ¿no? Y paradójicamente, yo hace 2 días ya preparándome para esta charla, muy, muy aplicado yo, realicé una pequeña encuesta por mi LinkedIn, de manera muy espontánea, ¿no? Y recibí estos resultados, ¿no? Que conversaba mucho justamente con lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? La gran pregunta fue: ¿cuál de los siguientes aspectos consideras actualmente el más importante para la transformación digital? Y justamente demarca muchísimo el tema de líderes, ¿no? El tema de líderes ágiles y digitales, ¿no? Luego están las capacitaciones digitales, que puede ir por el tema de las plataformas, y también el uso de herramientas, ¿no? Pero de alguna manera, demarcó mucho los líderes, y hay que recordar que, bueno, en esta encuesta, si bien fue espontánea, hay un poquito de todo, ¿no? Tengo aquí analistas, practicantes, gerentes, consultores de recursos humanos, o sea, es un mix súper, súper variado, ¿no? Entonces, me resultó bastante interesante. Así que, antes de entrar a este tema, y lo vamos a tomar súper rapidito porque por ahí que nos va a ganar un poquito la hora, quiero saber si hay alguna pregunta, chicos, algo más que les gustaría compartir. Alguien puede abrir su micro de repente y poder contarnos algo, de todo lo que estamos hablando, ¿no? Hola, buenas noches. Hola, José. Hola Mervi, ¿cómo Yo estás? te cuento rapidito una experiencia que pude observar. Bueno, mi hermana y yo somos aficionadas del dibujo y pintura, y en una empresa me encantó, o bueno, me encanta su comunicación interna, que la buscaron a ella para dar un pequeño taller de pintura, entre otras cosas, pastelería, música y cosas así, en lo cual a todos los trabajadores que aceptaban ser parte de esta comunicación para relajarse, porque obviamente entienden que el home office es un poco estresante a veces la pantalla, aceptaban y les enviaban sus kits de todos los materiales que iban a necesitar en este taller, también vía Zoom. Y dentro de este taller que pudo dictar mi hermana, pues sí, como tú dices, se vuelven más humanos, ¿no? Como que sientes más allá. Por ejemplo, habían trabajadores con sus hijos ahí pintando, o a veces también el niño como que hacía muy aparte, no ayudaba a su papá, sino se adaptó a la clase. Entonces, cositas así, ¿no? Como que tú también mencionaste los perritos, etcétera. Entonces, hablando, que si no me equivoco, Rafa, creo que comentó algo sobre los gerentes, que sí, necesariamente pueden ser influencers, ya que si ellos manejan un carácter optimista y están ahí empujando a sus trabajadores, yo creo que hay mucha más colaboración de todos ellos en participar como conjunto y bueno, divertirse a la nueva manera que es Zoom, ¿no? Todo virtual o entre otras aplicaciones. Entonces, eso es muy importante también, que las tengan su... Gracias. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que mencionas, Mervi. Y es que, claro, digamos, es algo que se ha dado de manera espontánea, ¿no? Nadie ha estado preparado para esto, nadie ha estado preparado para que el trabajo se meta a la casa de cada uno, y de alguna manera hemos hecho magia todos, ¿no? Yo aquí en casa, por ejemplo, tenía un espacio que era bodega prácticamente, y lo he hecho mi, mi escritorio, lo he hecho mi oficina, porque claro, ¿no? Teníamos que adaptarnos. Entonces, eso de alguna manera, como tú dices, ha generado más humanidad en todos, ¿no?
Eso es importante, ¿no? Y es algo que ya no podemos, creo, esquivar, ¿no? ¿Alguien más le gustaría compartir algo, por favor, chicos? Estuvo muy interesante lo que dijo Mervi. No sé si a alguien más le gustaría compartir algo. De acuerdo, no se peleen, está todo bien, está todo bien. Bueno, vamos entonces con algo que quería mostrarles antes de empezar a hablar de temas un poquito más digitales. El viaje de la transformación nunca acaba. Hay que adaptarse y evolucionar continuamente. Cualquier cambio en el ecosistema empresarial implica empezar de nuevo. Necesitaremos informes en tiempo real para poner la información al servicio de la organización y para tomar mejores decisiones. Pero el cambio no será total si no eliminamos silos funcionales de la organización. Tenemos que trabajar y colaborar de una manera diferente. Desarrollar capacidades digitales, desarrollar procesos e integrar, poner a las personas primero como estrategia de negocio para asegurarnos de que la organización puede moverse rápidamente e innovar. La tecnología, aunque sea necesaria, sola no es suficiente. Solo dotarnos de sistemas no nos hará por sí mismo ni más inteligentes, ni más rápidos, ni más flexibles. La transformación digital es un desafío continuo, tanto tecnológico como de personas. Muy bien. Y seguimos. Entonces, ¿qué opinan, chicos? ¿Podemos escapar o no de la transformación digital? ¿Quién me puede decir algo? ¿Podemos escapar o no? ¿Hay manera de evadirla? ¿Sacarle la vuelta? ¿Hacerle una mae? No, Mervin no dice que ahora no. Muy bien, ¿a alguien más le gustaría participar? No, creo que tenemos que aprender a adaptarnos, dice Ángela. Muy bien. Posible, no dice Silvia. No está en cada actividad, no dice José Sanabria. Si no te adaptas, te quedas. Ya. Es lo que viene y se va a quedar. Muy bien, son comentarios importantes. Yo creo que estoy muy en coherencia con ello. Es una necesidad. Solo debemos adaptarnos, dice Nancy. De hecho, sí te puedes escapar de la transformación digital. Desapareciendo, nada más. Desaparece tu negocio. La verdad es que sí. Viendo sus respuestas. Sí, todos estamos muy en ese camino, ¿no? Y la idea es seguir por ahí, ¿no? Y poder gestionarlo cada vez mejor. Como lo decía, recae mucho en los líderes, ¿no? Y aquellos que son líderes, gerentes, seguro saben lo sienten. Enrique dice, la adaptabilidad del ser humano ayuda a ser parte de la era digital, totalmente. La adaptabilidad ahorita, Enrique, es una de las capacidades que más se valora, ¿no? Al momento de tratar de conseguir un trabajo, por ejemplo, ¿no? La adaptabilidad, ¿no? El tema de poder aprender cosas nuevas, ser ágil. Entonces, un poquito para seguir con el tema, ya ha quedado claro que no podemos escapar de esta transformación y por supuesto nuestra empresa, la empresa en la que estamos, obviamente, si quiere seguir teniendo utilidades y rentabilizar, tiene que transformarse, ¿no? Ya se ha transformado de repente, todos se han transformado un poquito, definitivamente por la coyuntura, un poquito a la mala, ¿no? Pero ahora es darle vuelta, ¿no? A ese sentido y darle una orientación un poquito más estratégica, ¿no? Y el que no está convencido de eso a estas alturas está fuera del mundial, digamos, ¿no? O sea, no, ahorita está un poquito desfasado. Pero bueno, hay 5 aspectos que me gustaría hablar en este tema de la transformación digital con respecto a la organización, ¿no?
no solamente se trata de gestionar bien la comunicación, ¿no? De gestionar bien una cultura, sino se trata de algunos componentes más que yo creo que si los venimos trabajando poco a poco, podemos tener un camino un poquito más claro hacia dónde vamos, ¿no? Y no desfallecer en el intento, ¿no? Que es un poco también la idea. Vamos a ir uno por uno y lo vamos a comentar lo más rápido posible para que no nos gane el tiempo y, por supuesto, si ustedes quieren intervenir, ya saben que lo pueden hacer. Primero, la cultura digital. Como ya lo decía anteriormente, la cultura está inmersa en todos lados y ahora se ha vuelto digital, ¿no? Y la idea es que esos componentes positivos, ¿no? Que nos suman a la idea de negocio y nos caracterizan como marca, sean digitalizados, ¿no? Ojo que transformación digital no quiere decir, no es lo mismo que digitalizar, ¿no? Digitalizar se digitaliza un proceso, una acción. La transformación digital es algo mucho más estratégico, ¿no? Tiene que ver con mucha más aristas. Ya lo vamos a ver al final. Entonces, esta cultura digital básicamente nos ha llevado a un sistema pues, de transformación, ¿no? Como ya lo hemos visto, de retos, algo que muchas veces no ha sido positivo para muchos, ¿no? Hemos tenido, como lo han dicho muchos de ustedes en sus comentarios, que adaptarnos un poquito a la mala, pero también ha generado nuevas oportunidades de capacitarnos en nuevas habilidades, nuevas oportunidades incluso de negocios, ¿no? Entonces, es algo que pues no podemos evadir y ahorita, por ejemplo, hay muchos modelos de negocio que tienen que ver básicamente con creatividad, ¿no? Con innovación. Y por ahí, ahí he visto algunos chicos que tengo de Toulouse, estarán muy felices por eso, ¿no? Porque justamente va mucho con el tema de creatividad. Entonces, esta nueva era, como ya lo habían dicho, ha llegado, se va a quedar y tenemos que reinventarnos. Entonces, ese tipo de negocios que en algún momento que se tienen que digitalizar y van a optimizar así los procesos, son los negocios un poquito del futuro, ¿no? Y bueno, también otro concepto muy importante que tiene que ver con la cultura digital es el concepto de prosumidor, ¿no? Cuando hablamos de prosumidor, estamos hablando de que la misma persona produce un contenido y lo consume, ¿no? O sea, tiene el mismo rol a la vez. Entonces, eso pasa mucho, ¿no? Y no solamente hablo porque se utilizan herramientas digitales para esto, ¿no? Ya habíamos hablado que hay plataformas digitales, esto de las redes sociales internas, en las cuales son parecidas a un Facebook, ¿no? En la cual posteas algo y puedes comentarlo, puedes comentar el otro, ¿no? Entonces, ha generado ese espacio que es muy de la naturaleza de estos tiempos hiperconectados en lo que estamos, ¿no? Entonces, eso hay que también saberlo gestionar, ¿no? Y ha generado justamente romper esos paradigmas, ¿no? Como lo mencionamos hace un rato, eso de la unidireccionalidad ya no está más. Entonces, estamos hablando de personas que incluso pueden tener la misma injerencia o hasta más que el mismo SEO, ¿no? Dependiendo de qué tan nivel de influencers, en todo caso diría yo, que es, ¿no? Pero bueno, esto nos ha llevado a escenarios de prosumidor, de co-crear, ¿no? Co-crear con sentido, en conjunto, ver nuevas cosas, ¿no? Porque claro, estamos en una cultura que está totalmente todo el tiempo en la red, ¿no? Entonces lo análogo se ha unido a lo digital y estamos con todo ese cambio que ahorita, como sabrán, pues muchas empresas les está costando mucho, pero es el camino que tenemos que ir, ¿no? Entonces, por eso, una vez más, yo quería relacionar esto de la cultura digital con la cultura ágil, ¿no? Para poder, para que no nos coma, ¿no? Porque de alguna manera entendemos todos que tenemos full chamba, la vorágine organizacional de la misma labores nos come, pero hay que tener mucha agilidad mental para poder gestionarlo en una cultura como esta, ¿no? Por eso ahora se habla mucho del gestionar, ¿no? El tema, el mindset, ¿no? El mindset que es una disciplina alternativa que tiene que ver mucho con gestionar la mente, ¿no? Los cambios de hábitos, la gestión del cambio en general. Hay muchas ideas nuevas que han nacido, ¿no? Y que están ahorita teniendo mucha demanda porque la cultura digital un poco nos ha rebasado a todos, ¿no?
Entonces, si bien todos podemos capacitarnos en ello, los que son gerentes, CEOs, líderes, son ejemplo, tienen que hacerlo de manera mucho más constante, ¿no? Porque tienen un poquito, no un poquito, sino más responsabilidad en general. Eso con respecto a la cultura digital, ¿no? Acá creo que tengo algunos comentarios que no leí. Primero fue necesidad, ahora es obligación, ¿no? Dice Enrique, así es. Existe mucho rechazo a la transformación digital. ¿Es un problema generacional o cultural? Es un problema humano. Elton, todas las personas tenemos rechazo al cambio, ¿no? Hay una teoría de la curva del cambio, ¿no? Donde la persona empieza con miedo, empieza a ver los temas de manera negativa, de alguna manera empieza a ver las oportunidades y finalmente se convence, ¿no? Un poquito es el caso a muchos nos ha pasado de repente, ¿no? Que a nuestra mamá no nos gusta, no les gusta estar en Facebook, por ejemplo, ¿no? No le gusta estar en Facebook. Entonces, por más que le digas tú, oye, mamá, acá puedes hacer esto, que lo otro, chateamos. No me gusta, hijo, no me gusta estar en la red, no sé, me parece muy invasivo, todo el mundo va a ver mis cosas. Pero, ¿qué pasó? Las mamás empezaron a ver que, oye, aquí está pues mi amiga de promo también, mira. Y está también, no sé, mi prima que no la veía, que está allá en Australia, y así, ¿no? Entonces empezó a verle el gustito. Y eso es lo que tenemos que homologar en nuestras empresas. Aquellas personas que son renuentes al cambio, que siempre va a haber, así que quédate tranquilo, darles esas cositas, esas pastillitas que les puedan gustar, ¿no? Y justamente eso es la personalización de la gestión de la cultura, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante ver ese tipo de componentes. Ahora es un retazo, es un súper reto, porque si tienes personas que no son muy activas en lo digital, sin duda va a ser complicado, pero como siempre es, ¿no? Mientras más complicado sea, lograr el objetivo va a ser más satisfactorio. Así que yo sí te recomendaría que vayas por ese camino. Brian nos dice, si bien el prosumidor juega un rol muy importante dentro de la cultura digital, ¿cómo podemos integrarlo en la gestión de la cultura digital de una empresa o organización? A ver, ¿cómo? Ahí no entendí mucho la pregunta. Si bien el prosumidor juega un rol muy importante dentro de la cultura, en la gestión de la cultura. Ya, ¿cómo podemos gestionar al prosumidor? ¿Te refieres? No, me imagino que es un poquito eso. Mira, el concepto de prosumidor es un concepto bien interesante porque nace desde los medios 2.0, ¿no? Cuando hablamos de medios 2.0 estamos hablando de aquellas plataformas que nos permiten tener más interacción. Antes era todo muy lineal, ¿no? Venía lo que era, por ejemplo, un correo, ¿no? Hay un remitente y un emisor. El prosumidor puede hacer las dos cosas, pero a partir de una interacción mucho más evidente, ¿no? Entonces, estamos en esos tiempos donde las reuniones pueden ser más de prosumidor. Yo te diría, ¿sabes qué? Intenten en algún momento, realmente que entran todos a la reunión y que el primero en hablar no sea el líder, que el primero en hablar sea pues Panchita, a ver, ¿no? Y así se genera una cultura más de prosumidor, ¿no? Que esta vez no sea pues el líder, ¿no? Sino que sea de repente el practicante, a ver qué nos tiene que decir y qué opina, ¿no? Entonces, ese tema de prosumidor está también ahorita mucho más adecuado porque se puede dar, ¿no? Antes era complicado, los líderes se juntaban con solamente sus jerarquías y luego decantaban todo. Ahora todos esos espacios, por lo mismo físico, se ha rebasado, ¿no? Entonces, en ese concepto, el ser prosumidor, la co-creación, como les decía, está muy en boga, ¿no? Muy bien, chicos, están muy interesantes las preguntas. Y eso con temas de aspectos de cultura digital, ¿no? Otro aspecto muy importante para poder analizar el tema de la transformación digital en nuestra empresa es, obviamente, el liderazgo, ¿no? Yo creo que sin querer ya he ahondado muchísimo en temas de líderes, le he tirado cualquier cantidad de palos a los líderes, pero la responsabilidad, ¿no? Entonces, básicamente decir dos cosas, ¿no? Que el líder tiene que ser consciente del cambio, él mismo debe comunicarlo. Cuando hablo de comunicarlo, no digo de informarlo, de decir, oye, tienes que cambiar porque yo cambié, ¿no? Sino a partir de las acciones,
generar ese ejemplo en los demás, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la cuestión, ¿no? De la comunicación del líder, ¿no? Porque al fin y al cabo el líder es el verdadero líder es el que comunica con el ejemplo, ¿no? El que es el primero en hacer el cambio, el primero en proponer cosas nuevas, el primero en emprender. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y el líder también en esta coyuntura obviamente tiene que adquirir nuevas habilidades, ¿no? Nuevas habilidades, nuevos focos de estrategia. Ya no puede escaparse un gerente de finanzas, por ejemplo, del tema digital. Tiene que automatizar sus procesos, ¿no? Tiene que usar las diferentes herramientas que hay. Un gerente, por ejemplo, de planta, tiene que automatizar sus procesos, o sea, tiene que tener su estrategia absolutamente digital, ¿no? Porque, bueno, algunos ya van a cancha, ¿no? Pero no es idea, obviamente, pero claro, o sea, todo está cambiando, ¿no? Y es así. Luego, el otro aspecto a analizar es el tema de los canales digitales. Básicamente, yo diría a partir de mi experiencia, he podido trabajar estos temas ya hace algunos años, que deben buscar diferentes, principalmente alternativas, ¿no? Es decir, un workplace me funciona monstruo en un BCP, pero un workplace no me va a funcionar pues de repente en, no sé, pues en una institución educativa, ¿no? O sea, hay que buscar las diferentes alternativas para ver cómo conectamos mejor a nuestros colaboradores, ¿no? Y aquí hablamos de tres componentes: buscar la conexión, buscar el que sean colaboradores, entendiéndolo como la palabra, como la participación, ¿no? Que todos cooperamos, y que sea pues también informativo, ¿no? O sea, sin una información certera, verdadera, tampoco podemos hacer mucho, que digamos, ¿no? Entonces son básicamente, en temas de canales digitales, lo que yo recomendaría es tratar de analizar bajo esos tres focos, ¿no? Si vamos a transformarnos digitalmente, desde qué tanto nos conecta a nivel humano, por supuesto, qué tanto co-creamos con ello, ¿no? El nivel de colaboración, participación, y que también informa, ¿no? Qué tan importante es, puede ser el contenido por ese medio, qué tan rápido, fluido, ¿no? Que es algo que ahorita en temas de agilidad necesitamos plenamente, ¿no? Luego, este es un tema que no hemos hablado mucho, es un tema súper largo porque tiene que ver con diversidad de públicos, pero básicamente lo voy a enfocar en tres puntos, ¿no? Que son, primero, la diferenciación, ¿no? De segmentar y personalizar, ¿no? Como lo había dicho. Ya no se segmenta por jerarquías, sino se personaliza por habilidades, ¿no? Entonces, en los públicos digitales actualmente hay que verlos así, hay que tener ese foco. Luego, la gestión de la diversidad es un tema larguísimo, podemos hablar horas de la diversidad, que va mucho más allá de temas sexuales, por ejemplo, y esas cosas, ¿no? La diversidad tiene que ver con capacidades, con habilidades, y con particularidades que pueda tener cada persona, ¿no? En el sentido que puedan producir para la empresa o ser valiosos para la empresa, mejor dicho, ¿no? Entonces, los públicos aquí también son diferentes, ¿no? Existe una herramienta para medir el workplace, por ejemplo, en el cual te da ciertos indicadores para poder darte cuenta, oye, qué tan diferentes son mis públicos, ¿no? Y no solo los segmenta por edades o por género, sino los segmenta también por intereses, ¿no? Un poco lo que se aplica en el Facebook, ¿no? No voy a entrar en temas técnicos porque no, tampoco es, tampoco es la coyuntura, y hablaría horas de horas también, pero sí tiene que ver mucho con ver esos nichos, ¿no? Y tratar de buscar estos influencers, ¿no? Que habíamos hablado previamente. Entonces, la diversidad de los públicos digitales va por ahí, ¿no? Es ahora todo mucho más medible, todo mucho más concreto, más objetivo, y eso está buenísimo, porque para la gestión ayuda, ¿no? Para la gestión de la diversidad ayuda. Y finalmente buscar siempre la inclusión, ¿no? Que nadie se quede fuera del modelo de negocio, ¿no? De alguna manera, ni por edad, ni por absolutamente ninguna situación se debe excluir a las personas, ¿no? Ya que todos somos valiosos en cierto sentido, ¿no? Entonces, básicamente esos tres puntos a nivel de públicos digitales, ¿no? Lo que es personalizar, lo que es gestionar la diversidad digital, y finalmente incluir a todos. Y bueno, ya para ir terminando, chicos, porque un poquito creo que nos hemos explayado,
es, creo, el tema más importante, y aquí sí nos involucra a todos, ¿no? Que es el tema del propósito digital de la empresa. Aquí básicamente decir 3 puntos, ¿no? Todos debemos, y esto ya lo sabemos un poquito que es algo súper evidente, que debemos adecuarnos a estos nuevos tiempos, ¿no? Adaptarnos. Eso ya es algo que ha quedado en consenso, además ahí tengo la evidencia, por si acaso, así que está grabado. Nadie se tiene que, digamos, chocar con o sea, chocar sí, ¿no? Porque de todas maneras te va a afectar, pero nadie tiene que negar el cambio porque esto ya llegó, ¿no? Luego lo otro es ser conscientes de que debemos ser digitales cada vez más, ¿no? Y con esto no digo que me voy a meter a capacitaciones como esta, ¿no? En la que me van a hablar de transformación digital, que voy a estudiar Scrum, que voy a estudiar agilidad, que voy a estudiar marketing digital, no. Tiene que ver con ser abierto de mente, ¿no? Abierto a nuevas posibilidades digitales, ¿no? Porque la empresa va a venir en algún momento y te va a decir, ¿sabes qué? Vamos a tener que utilizar esto a partir de ahora, ¿no? Entonces, ser abierto, básicamente, a los cambios, ¿no? Acá nos dice se le hace más difícil a los mayores. Es probable, Mervi, es probable, pero por algo, digamos, estamos llegando a un consenso aquí, ¿no? Que todos vamos a tener que cambiar en algún momento. Entonces, sin duda es un reto, ¿no? Pero para eso están los líderes también, para poder capacitar y dar el ejemplo en sus colaboradores, ¿no? O sea, la idea es que, ¿sabes qué? Implemento esto y ya fue, que se salve el que pueda, ¿no? O sea, hay toda una gestión detrás que tiene que ser estratégicamente pensada, ¿no? Y personalizada, por supuesto, para que se pueda llevar a cabo, ¿no? Porque al fin y al cabo, si no está como en el punto anterior, estás excluyendo a personas, entonces no es la idea, ¿no? Y finalmente, si no somos digitales, chicos, perdemos pues competitividad, ¿no? En general, la empresa no va a generar utilidad, como vimos en el cuento que les conté, ¿no? De Nepo, que le costó mucho cambiar, pero al fin y al cabo salió adelante y bueno, y estuvo bien, ¿no? Entonces, de alguna manera, quería yo que tengan estos conceptos básicos para, digamos, de alguna manera puedan ver cómo se está gestionando la transformación digital, ¿no? En sus empresas. Enrique nos dice tomarlo como una oportunidad de desarrollo humano. Por supuesto, ¿no? O sea, en realidad es ver el aspecto positivo de las cosas, ¿no, Enrique? O sea, en general, tratar de ver el vaso medio lleno que medio vacío, ¿no? Porque al fin y al cabo nos suma, en realidad, y no solo para el tema profesional, sino también un poco para el tema personal, ¿no? Y eso con respecto a lo que yo he identificado como las 5 aristas, los 5 ápices de lo que puede ser el inicio de una transformación digital, ¿no? Bien gestionada. Sobre todo este último, que es importante, ¿no? ¿Alguien iba a comentar algo, creo? ¿Abrieron su micro? ¿No? Bien, entonces, finalmente, ya para ir concluyendo, ¿qué es transformación digital, no? Aquí a unas ideas a modo de conclusión. Transformación digital no es trabajo del área de marketing o de TI, ¿no? Es trabajo absolutamente de todos los colaboradores, desde el líder más alto hasta el operativo más chiquito. Todos estamos inmersos y tenemos ciertos grados de responsabilidad. La transformación digital no es innovación tecnológica, es relacionar la tecnología al negocio, ¿no? No es que yo compro un producto tecnológico, el más moderno, el más bacán, y ya soy el Master Duster de la transformación digital, ¿no? Sino en realidad es todo lo contrario, ¿no? Ver tu cultura, ver tus objetivos y así gestionar qué tecnología vas a utilizar, ¿no? Transformación digital no es cambio para estar a la moda, es un cambio con sentido, es un cambio con propósito, ¿no? Es un cambio estratégico para no desfallecer en el mercado, que cada vez es más competitivo, ¿no? Y todo se está digitalizando, así que de alguna manera eso que algunos líderes piensan, ¿no? Que eso es moda, yo me atrevería a decir que por supuesto que no, ¿no? Transformación digital no es digitalizar herramientas, es digitalizar la cultura.
¿no? Y justamente es absolutamente el tema del que hemos hablado prácticamente toda la noche, ¿no? Que esos componentes culturales, esos artefactos, se le dice también en términos teóricos, que tienen el motor de nuestra cultura, se puedan trasladar a lo digital, ¿no? Es un reto, es un súper reto, pero no porque sea el reto más grande no lo vamos a hacer. Tenemos que hacerlo, porque si no, ¿para qué estamos aquí, no? Tenemos que asumir retos importantes. Y finalmente, la transformación digital no es el objetivo final, sino es el medio para lograr el objetivo final. Esto puede resultar un poquito confuso, pero en realidad, si bien la transformación digital puede ser como que el objetivo final de los seres humanos, no es para nuestra empresa, porque nuestra empresa no es un ser humano. Nuestra empresa es una organización que su objetivo principal es tener utilidades, no tener rentabilidad. Entonces, la transformación digital es netamente humana. En ese sentido, el componente humano así influye en lo que puede ser el objetivo final de nuestra empresa, ¿no? Entonces, es algo bien interesante, que, bueno, una vez más resalta la importancia del capital humano en el objetivo final de las organizaciones, ¿no? Antes de despedirnos, yo tengo que pasarles un videíto. Un ratito. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created.
We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Muy bien. Ahora, bueno, ya para ir terminando, vamos a hacer un pequeño ejercicio bien dinámico, bien bonito. Les estoy pasando un link a todos. Me gustaría que entren y puedan responder la pregunta que está ahí, ¿sí? Y en 1 o 2 minutos vamos a ver qué resulta. Les estoy pasando ese link, a ver si pueden ir ingresando, por favor. Y hay una preguntita y pueden responderla las veces que quieran. Pueden ser la cantidad de respuestas que quieran, ¿no? Pero sí me interesa saber un poquito qué nos hemos llevado del día de hoy, ¿no? Así que, porfa, ingresen al link rapidito. A ver, mientras más rápido mejor para ya ir a descansar. Muy bien. Ajá, sigan, ya estoy viendo que varios están llenando. A ver, no me pongan comunicación interna, transformación digital, ¿no? Veamos otro tipo de concepto de repente también importante con lo cual nos hemos identificado ahora y veamos, ¿no? Veamos qué resulta. ¿Sí? Así que vamos, intervengan todos, chicos. Solamente tengo ahorita 8 personas. Y que siga aumentando, que siga aumentando. Eso es, muy bien. Ahorita vamos a ver qué nos hemos llevado cada uno. Hay algunas palabras que se han repetido. Muy bien. Seguimos. Ajá. Ahí lo estamos viendo. ¿Sí? ¿Están viendo mi pantalla? Muy bien, son 29, ya 30 personas. Ajá. Excelente. Bien, 30 personas, 31 ya. Todo se mueve, todo cambia. Excelente. Entonces, ¿qué podríamos concluir un poquito con esto, ¿no? En una sola palabra, ¿con qué concepto te quedas el día de hoy? Acá nos han respondido un poquito de todo, ¿no? Cambio, innovador, adaptación, son las palabras que más se han repetido. Cultura digital, interesante, así es. Estamos inmersos en ello y va por ahí todo, ¿no? Que hay palabras muy interesantes, en verdad. Preparados para el cambio, ¿no? Aprendizaje constante. Excelente, chicos, excelente. Buenísimo. Bien, podemos seguir llenando y esto ya lo guardamos para después. Muy bien, entonces... Ay, perdón, a ver. Bien, chicos, eso ha sido todo. Les agradezco un montón el espacio, el diálogo. Me ha encantado conocerlos y esperemos seguir en contacto, ¿no? Ahí tienen mi LinkedIn, tienen también mi correo para cualquier consulta. Yo absolutamente presto a poder responder cualquier tipo de pregunta. Y ahorita les voy a pasar una encuestita, ¿de acuerdo? Para que lo puedan llenar. A ver, me dan un segundito que lo tengo a la mano. Ya, ahí en el chat estoy poniendo para que puedan llenar esa encuesta, por favor. De acuerdo, para identificar oportunidades de mejora, ¿no? En diferentes charlas que tenemos aquí en la hermandad, ¿no? A ver. De acuerdo, entonces les comparto una vez más mis redes.
Igual esta presentación la vamos a pasar después a los correos de todos, ahí me podrán ubicar, y yo muy presto a poder ayudarlos, asesorarlos, responder. Para mí el conocimiento es absolutamente democrático, así que muy presto a poder responder sus diferentes consultas, ¿de acuerdo? Ha sido un gusto, chicos. Muchas gracias por haber soportado estas 2 horas. Y nada, recuerden que el cambio ha llegado y está aquí para quedarse. Les mando un abrazo. Y bueno, gracias por todo. Viene la encuesta. Gracias, muchas gracias, José. Gracias a todos por estar aquí, por estar estas 2 horas de compartir esta valiosa información. Y justamente tu exposición ha sido un claro ejemplo de cómo la tecnología puede hacer el hecho de facilitar el conocimiento, de acercarnos, ¿no? El mismo hecho de estar utilizando esta plataforma. Si es así, bienvenida, ¿no? A adaptar esa tecnología a todos nuestros procesos para que puedan ser nuestros procesos justamente ágiles y que nos dé el tiempo para dedicarnos más a las relaciones interpersonales. Muchísimas gracias, José, de verdad agradecemos mucho tu valioso tiempo y el poder obsequiarnos el día de hoy tu talento. Esperamos en verdad que no sea la única oportunidad, ojalá en algún momento te vuelvas a animar a ofrecernos una capacitación, y muchas gracias, chicos, por su asistencia. Ya saben que desde ahora pueden comenzar a marcar ya su asistencia dejando sus datos para poder enviarles su certificado. Lo único que sí, al ser viernes, el certificado se enviaría el día lunes por la mañana, ya que nuestro equipo no trabaja los fines de semana. Erika, ¿puedo tomarme el atrevimiento de hacer un pequeño ejercicio último? Claro que Quisiera, sí. por favor, que todos podamos abrir las cámaras, a ver si, no sé si les pido mucho. Por ahí estoy siendo muy atrevido, pero bueno. Están con pijama, ¿no? Como somos ágiles en esta conferencia, yo estoy seguro que sí. A ver, por favor, si podemos abrir nuestras cámaras simplemente para tomar una fotito y luego despedirnos, ¿no? Porque creo que el diálogo ha sido importante y ha sido muy, muy bonito poder conversar, ¿no? Y me gustaría también conocerlos algunos. Gracias, Enrique, Gilmer, Elton, Juan Carlos. Yo sé que las damas están arreglando, ¿no? Se han ido un ratito al tocador, seguro. Acá los varones son más espontáneos, pero gracias. Muy bien, excelente. Gracias, Nancy. Me encantaría, pero mi cámara no funciona. Igual... La clásica. Felicidades, porque creo que gracias a lo digital, ya que ese ha sido tu tema, has podido reunir a tanta gente interesante que de repente en otros tiempos no hubiesen podido llegar por el trabajo, el cansancio, etcétera, de cosas. Entonces, sí, hay que sacarle provecho a esto y felicidades, todo muy bueno. Gracias por compartir tus conocimientos. No, gracias a ustedes, para eso estamos acá. Muy bien, entonces, bueno, sin más, porque creo que, a ver, gracias, Melissa, por abrir la cámara, Nancy, buenísimo. Gracias, chicos. Enorme. Gracias, José. Es el fin de la jornada laboral de la semana. Sí, pues así es. Bueno, gracias, Flavia. Así que, nada, si ya no hay más que se animen, mandamos un saludo, ¿les parece? Y una sonrisa. Y nos tomamos la fotito. ¿De acuerdo? Para hacerle un pantallazo, ¿ya? Un pantallazo. Ver ahí claro. su saludo. Muy bien, a ver. A la 1, 2 y 3. Todos saludamos a la cámara. Ya está. Muy bien, varias cosas. Super HD a todos. Muy bien, chicos. Muy bien. Un abrazo muy grande y otro para ti también, José. A seguir cuidándonos y los esperamos en nuestra siguiente capacitación y no se olviden de dejar ya sus datos. Yo voy a dejar todavía la sesión abierta. Excelente. Muchas gracias a todos. Cuídense. Conversamos. Un abrazo grande. Hasta pronto.